directamente a lo que sucede en el Congreso del Estado de Morelos, porque el día de hoy diputados locales, a través de su presidenta, la diputada Beatriz Vícera Alatriste, pues anunciaron que Morelos podría ser pionero a nivel de la República Mexicana en tener tipificada la violencia política hacia las mujeres, esta violencia que se ejerce hacia mujeres funcionarias o mujeres que aspiran a un cargo político y que son víctimas de estas situaciones de violencia por parte de los hombres que acaparan todas estas posiciones de poder. Vamos a escuchar a nuestro compañero Luis Roberto Rodríguez, quien tiene la información precisamente de esto que está sucediendo en el Congreso, que está generando debate, pero que podría convertirse en un hecho, hoy materializarse el delito de violencia política de Morelos. Luis Roberto, te escuchamos con la información. Muy buenas tardes. Así es, Iván, buenas tardes a la audiencia. Propuestas por organizaciones feministas del estado de Morelos a raíz precisamente de la muerte de Gisela Mota, que fue asesinada. Por fin el Congreso podría aprobar en la sesión de este día la propuesta o la norma que tipifica la violencia política como delito grave. Así lo adelantaba hace unos minutos la presidenta de la mesa directiva del Congreso. Vamos a escuchar a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Beatriz Alatriste, quien nos decía que podría ya ser Morelos el pionero en aprobar este tipo de violencia en la República Mexicana. Vamos a escuchar a Beatriz Alatriste. Jóvenes, por las mujeres jóvenes, que el día de hoy empiezan las cosas con un pequeño jaloneo en el noviazgo y que el día de mañana puede ser fatal y pueden ser feminicidios. Público, el trabajo que tú vas haciendo tienes que dar resultados, no simplemente hacerlo público. En este tema, yo tengo la última reunión, yo les pido que me pudieran dar la oportunidad de la semana que entra a darles estos avances. Yo me he reunido ya en repetidas ocasiones con el fiscal y vamos a hacer una cuestión global en todo el estado para esto de los feminicidios y de la violencia política y violencia de género. ¿Sí se ha avanzado con esta alerta? Pues hemos avanzado, es un escalón que subas, el día de hoy es un escalón que vale. ¿Por qué? Porque es un tema que no lo vamos nosotros a erradicar de la noche a la mañana. Es un tema que tenemos que ir, las mujeres unidas, las funcionarias públicas, la sociedad, las instituciones de la mujer. Debemos de hacer un trabajo unido. Yo solamente soy una convencida del que la unión de todos los grupos en defensa de la mujer tenemos que dar mejores resultados, pero es un pasito, pero ese pasito cuenta. O sea, ¿para qué hablamos de grandes logros cuando sabemos que eso no es cierto? Que se han dado pasos pequeños pero firmes. Diputada, hoy pasa el tema de la violencia política. Hoy pasa la iniciativa el dictamen de violencia política, que eso ya es un logro. Son muy poquitos estados a nivel país en el cual se haya podido transitar el tema de iniciativa de violencia política. Entonces, en el estado de Morelos somos de los pioneros que ya va a estar el día de hoy aprobada la iniciativa de violencia política. ¿Qué incluye, si nos puede decir un poco? ¿Qué incluye? Hay desde alguna sentencia penal, alguna cuestión para los partidos. Yo ahorita les pido yo que me permitan pasar a pleno, ahorita van a escuchar ustedes el dictamen para que ustedes formen su propio criterio. Buenos días. Eso es lo que adelantaba la presidenta de la mesa directiva. Sin embargo, Iván, te puedo decir que en estos momentos en la sesión del Congreso hay un desacuerdo en bancadas, sobre todo la del Partido Acción Nacional, en la Comisión de Equidad que preside Normalicia Popoca, dado a que no se sabe a ciencia cierta si se va a tipificar como delito grave la violencia política y se pensaba que iba a ser aprobada de urgente y obvia resolución esta propuesta de violencia política. Al parecer todavía hay ese desencuentro entre las bancadas y al parecer va a quedar de primera lectura. Y en un principio escuchábamos a la presidenta de la mesa directiva que del tema de los feminicidios y la violencia hacia la mujer, que precisamente el día de mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y consideró que el trabajo de la Fiscalía General de Justicia avanza de manera paulatina pero constante en torno a la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Iván, es el reporte. Información, más adelante regresamos contigo.
Nos comentas al final de esta información es que, bueno, por un lado la presidenta de la mesa directiva estaba afirmando que este dictamen sería enviado al Pleno, calificado de urgente y obvia resolución para ser votado en esta misma sesión y que en esta misma sesión se materializara ya en el estado de Morelos el delito de violencia política. Y bueno, los desencuentros entre las bancadas, particularmente la de Acción Nacional, como tú lo comentas, está generando a lo mejor que se abra más a la discusión este tema, que sin lugar a dudas es de la mayor de las importancias, pero debe de quedar muy bien asentado para que no haya pretextos más adelante de que es un tema que carece de constitucionalidad y que pueda ser debatible. Yo creo que es un tema sensible que debe ser atendido con toda la oportunidad, Luis Roberto. Exactamente, porque ya era un hecho que se aprobara este delito de violencia política como delito grave, así se esperaba, pero al parecer no iba a ir en este camino, Iván, y ese era el desencuentro que tenía la presidenta de Igualdad del Congreso del Estado, Normalicia Popoca, y por eso van a esperar que se quede en primera lectura y no pase de urgente y obvia resolución. Vamos a esperar si hay un consenso y logran un acuerdo entre las distintas bancadas para poder sacar la violencia política y que sería el primer estado de la República que tipificara esta violencia política, porque hay que recordar que este delito surgió a partir, si tú recordarás, de la muerte de la exalcaldesa Gisela Mota de Temisco. Iván. Y es que esa es una de las partes fundamentales del por qué Morelos tendría que ser pionero a nivel nacional, después de lo ocurrido en el 2016, a inicios del 2016, el año pasado, con la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota, de extracción perredista, pues no se esperaba menos. Yo creo que más bien se estaba ya tardando el Congreso del Estado de Morelos para abordar un tema de esta naturaleza. Gracias, Luis Roberto. Regresamos contigo más adelante. Buenas tardes. Y es que precisamente